gracias a todos ustedes por estar aquí en esta serie de pláticas tan interesantes y que celebran los 25 años, que ya son algo, de esta institución que se llama la CONABIO, la Comisión Nacional de Biodiversidad. Yo voy a platicar un poco en forma, tal vez informalmente, anecdóticamente, algunas de las experiencias, algunas de las preguntas que surgieron en el contexto de toma de decisiones gubernamentales y que me llevaron a mí personalmente a desarrollar un tema de investigación que es en el que trabajo ahora. Antes de empezar, quiero, en primer lugar, pedir disculpas a algunos de ustedes que han visto ya pedazos de esta plática, porque esta plática tiene pedazos reciclados que he presentado en algunos foros y sé que algunos de ustedes ya han visto pedacitos. Espero que no les vaya a resultar aburrido. También voy a mencionar por nombre y apellido a muchas gentes, pero no puedo mencionar a todas las personas que participaron en el trabajo de la CONABIO porque son muchos cientos. Entonces, pues ofrezco una disculpa anticipada a aquellos que no aparezcan con nombre o con fotografía en la plática que voy a dar. Y la tercera cosa es que yo tiendo a emocionarme en ciertos puntos cuando doy las pláticas y se me quiebra la voz. Espero que no me vaya a pasar, pero si me pasa, ténganme paciencia, me aguanten un momentito que tome yo el aire otra vez y sigo adelante. La Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, es una institución de gobierno, pero fue creada con un propósito técnico y científico. Y yo voy a platicar cómo ciertas demandas de usuarios, y estos usuarios eran usuarios gubernamentales, condujeron a avances propiamente científicos. Aquí debo de hacer mención que qué bueno que Raúl Jiménez me antecedió en la plática, porque él habló mucho de una de las vertientes de desarrollo científico y tecnológico que ha tenido la CONABIO, que es la parte propiamente informática. Yo voy a enfocarme a otra cosa. Debo decir una cosa, la historia de la CONABIO está llena de anécdotas interesantes, divertidas y muchas veces son educativas. Algunas no se pueden platicar porque, por razones de prudencia, el hecho de preguntarnos cómo es que conceptualizamos los problemas, todo eso tiene anecdotario y tiene historietas y tiene cosas. ¿Cómo convencimos a los colaboradores externos de que nos dieran los datos? La pregunta esta de si los datos son públicos o no, que fue la primera pregunta a la que se enfrentó la CONABIO cuando inició su trabajo. A, ¿los datos que están en las instituciones públicas también son públicos o no? Y B, la pregunta que hizo Jorge Neira, que desafortunadamente ya se fue, pero mira, está allá al fondo. La pregunta si deben de ser públicos o no, esa fue la primera pregunta que se hizo la CONABIO y tardamos un año analizando las vertientes de si era ético, si no era ético, si debía ser o no debería de ser. Entonces, todo eso podría yo platicarles docenas de anécdotas sobre las reacciones del investigador A o del investigador B o del investigador C cuando decíamos, oye, usted nos podría dar sus datos, y los contrastes de respuestas y ahí se veían las personalidades de las gentes, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo se desarrolló la capacidad bioinformática? Raúl ya lo mencionó. ¿Cómo es que asumimos un liderazgo internacional? Esto también tiene docenas de anécdotas. Cuando íbamos a las reuniones internacionales no sabíamos cómo portarnos, somos científicos, que lo que sabemos es publicar papers y dar clases, pero eso de irse a negociar a un foro internacional con la credencial del país que dice que tú eres el negociador de ese país. ¿Cómo aprendimos todo eso? Se aprendió, pero ese es otro tema y afortunadamente ya hubo una plática al respecto de eso y entonces no me voy a meter. Yo me voy a limitar solamente a un punto, que es como ciertas preguntas prácticas de usuarios no técnicos como estos, que son tomadores de decisiones de otra época, condujeron a avances teóricos. Y el científico, que es ingenuo, todos los científicos somos ingenuos, tendemos a creer que porque publicamos el artículo, entonces va a ir un tomador de decisión, lo va a leer y va a decir, ahora voy a cambiar las leyes o voy a cambiar el presupuesto porque ya leí este artículo tan importante. No funciona así. Pero además yo voy a relatar un caso inverso.
en donde primero los tomadores de decisiones planteaban ciertos problemas y cómo de ahí surgieron una serie de necesidades de tipo teórico y científico y conceptual, y a dónde me llevó eso, y ya voy a entrar a cosas que son ya personales de mi vida académica. Bueno, esto fue una comisión creada en 1992, presidida por el presidente de la República y que tiene una coordinación nacional y una secretaría ejecutiva. Yo trabajaba en la secretaría ejecutiva. Y fue creada por una necesidad política. En 1992, los gobiernos de todo el planeta se iban a juntar en Río para finalmente proteger el medio ambiente, ¿verdad? Y en algunos países ya había agencias más o menos gubernamentales, ERIN en Australia, completamente gubernamental, el INPIO en Costa Rica, una mezcla chistosa de gubernamental y no gubernamental, y la CONABIO de México fue creada, si me permiten este comentario, con el objeto de tener algo que presentar en la cumbre de Río, porque iba a ir el presidente a Río y tenía que presentar algo razonable. Afortunadamente, la diseñaron los mejores ecólogos que había en México. El doctor Sarucán, el doctor Dirso y el doctor Piñero. Y de ellos salió la idea, la estructura y la visión de cómo iba a ser esta comisión de biodiversidad, que pues como digo cínicamente, ahora ya me puedo dar el lujo de ser muy cínico, pues era porque un presidente quería lucirse en un foro internacional. ¿Qué pensaron estos científicos? Bueno, pensaron que México es rico en recursos naturales vivos, que hay cientos de miles de especies. Raúl les dio la lista de las 90 y tantas mil o 80 y tantas mil que tenemos en los catálogos, pero hay probablemente no menos del doble, y si contamos los microorganismos, pues es una cantidad indefiniblemente más alta. Pero muchas de estas, por ejemplo, registradas en las publicaciones que hay, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, hay 4,000 plantas medicinales, hay más de 600 especies que se consideran forestales, hay especies pesqueras en los cientos, hay muchas especies que nos causan daños, más de 1,000 registradas. Especies cinegéticas, ornamentales, las que están protegidas nomás porque se nos da la gana, como la mariposa monarca, que ni está amenazada ni nada, pero la sociedad mexicana la quiere proteger y tiene todo el derecho. Especies con parientes silvestres de los transgénicos, etcétera, etcétera. Miles de especies. Entonces, los científicos que mencioné, el doctor Sarucán, Rodolfo Dirso y Daniel Piñero, sabían que cuando uno quiere conservar y usar bien algo, pues es preferible tener información que no tenerla. Esto parece el huevo Juanelo y actualmente resulta más que nunca importante decirlo. Tiene uno que tener información para tomar bien las decisiones. Las decisiones no se toman sobre la base de fake news o de pseudociencia, sino de sobreconocimiento. Y mientras más exista y más distribuido esté socialmente, mejores decisiones se van a tomar o peores errores se van a evitar. Entonces, en aquella época, cuando inició la CONABIO, había poca información digitalizada y organizada. Había mucha información en los artículos, en las tesis, en los libros, en los mapas que habían sido publicados, en las colecciones científicas, fotografías, etcétera, pero estaban todas desorganizadas, todas dispersas, sin una estructura y sin una tecnología que permitiera relacionarlas y consultarlas con un cierto grado de orden y de eficiencia. Además existían usuarios, por supuesto, había dependencias gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de productores del campo, etcétera, etcétera, pero raramente hacían uso de la información existente. A veces la hacían nada más como trámite, por ejemplo, cuando se tenía que presentar una manifestación de impacto ambiental, porque se iba a abrir una mina o algo por el estilo, entonces contrataban una compañía que inventaba una lista de especies y esa lista de especies es la que se usaba como manifestación de impacto ambiental, lo que mencionó Raúl respecto a la minera, ¿no? Entonces, sí había preguntas y sí había datos, pues estaban todos desconectados, todos desorganizados. Este es un ejemplo. Estos son, aquí está 1550,
más o menos un poco después de la conquista. Aquí está el año 2000 y aquí está en órdenes de magnitud el número de especies que está registrado, por ejemplo, en los códices prehispánicos, en el Florentinus o en el de la Cruz, más de 100 y tantas especies. Si hubiera yo hecho esto exhaustivamente y usara todos los bestiarios y todos los listados botánicos de todas las diferentes etnias de México, esto se iría mucho más para arriba. En el Francisco Hernández, que es básicamente una obra de carácter etnobotánico, ya hay bastantes miles, y etnozoológico, bastantes miles de especies mencionadas. O sea, en la época preoccidental, en la época en donde todavía estamos hablando de conocimiento indígena, teníamos registros de miles de especies, con muchas veces sus usos y sus utilizaciones y cómo se preparaban y demás. Luego entra la época en que ya es la época occidental, aparece el libro, el Sistema Naturae de Linneo, y estos son puros registros en las colecciones, en las bases de datos que mencionó Raúl en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. El primer dato es de 1750 y de ahí van creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. En 2000 había del rumbo de decenas de miles en las bases de datos y ahorita tenemos del rumbo de decenas de millones en las bases de datos. Entonces, sí existían muchos datos, pero, repito, estaban todos desorganizados. Entonces, ¿cuál era la función principal de la CONABIO? Según aparece en el artículo 6. La comisión tendrá la función de establecer un programa sobre los inventarios biológicos y sistematizar la información en un banco de datos que deberá mantenerse permanentemente actualizados. ¿De qué datos? Pues esa es la primera pregunta, porque eso sí no decía allí, pero hay datos ecológicos, hay datos genéticos, hay datos de conducta, hay datos de funciones, hay datos de interacciones, etc. Hay datos químicos, hay datos bioquímicos, hay datos etnobotánicos. ¿Qué datos? Y la mayor parte de esos datos era irse, como dije hace rato, a la literatura a extraerlos a mano, lo cual vimos un ejemplo de quién había intentado hacer eso, que en aquella época era en la India, y era básicamente imposible, porque había que leer los artículos y había que leer los libros y luego ponerse a extraerlos, y no existía en aquella época la idea de un modelo de datos, de una ontología, como se llaman ahora, que es la descripción formal de una estructura de conocimiento. Entonces no iba por allí. ¿Por dónde sí iba? Bueno, fuimos a muchas partes a ver lo que estaban haciendo las gentes, ¿no? Y en Australia vimos que esos resolvían problemas solamente sobre localización. Son las preguntas que se refieren a la presencia de entidades en lugares. Cuando digo entidades, imagínense que digo especies, pero pueden ser especies medicinales o especies de valor cinegético o que son usadas para reforestación, ¿no? O dónde puedo encontrar a la entidad dada, dónde es la zona donde voy a encontrar la especie que está en peligro de extinción X, ¿no? Y a pesar de que son preguntas muy sencillas, son muy relevantes para la ciencia básica y además también para las aplicaciones. Y además los datos para responderlas ya había de dónde sacarlos, porque estaban en las colecciones científicas, que es lo que hacían los australianos. Ahí van ejemplos reales de preguntas de localización. ¿Cuáles son las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en México? ¿Dónde ponemos las áreas prioritarias? ¿Qué especies de plantas medicinales en peligro encontramos en las zonas celtales de Chiapas? ¿Cuál es la distribución de los vectores del hantavirus? Que es vectores, o sea, el reservorio son especies de ratoncitos del género Peromyscus. ¿Dónde andan los Peromyscus? El hantavirus es una enfermedad muy mala, mata a la gente. Es importante saber dónde están las especies que los transmiten. ¿Cuál es el área de distribución de la palomilla del nopal, que es una plaga de los nopales? De esta voy a hablar un poquito más en un ratito. Esos son ejemplos de preguntas, ¿ok? Y para eso se requería como pues investigación. ¿Por qué? Porque no existían las bases de datos, no existía el diseño conceptual de las bases de datos. Se pone muy fácil, pero el trabajo que les mostró Raúl sobre el SNIBI, que todavía no acaba, llevó años simplemente para establecer
la estructura lógica de cómo esos datos que son dinámicos y que están cambiando y que tienen diferentes perspectivas, porque, por ponerles un ejemplo, la taxonomía de las aves de México no hay una sola, hay 3. ¿Cuál escoge uno? Y cómo se relacionan una con la otra. Y además están los nombres vernaculares, que en castellano, pues como que hay unos poquitos, pero en las lenguas indígenas había montones. Entonces, ¿cómo conceptualiza uno eso? Porque antes de ponerse a programar, o sea, es muy fácil hacer un programa en Excel o en Access para capturar datos, pero para hacerlo bien requirió trabajo y requirió años de trabajo. Los diccionarios de autoridades que mencionó Raúl también, o sea, ¿cómo sé que un nombre está bien escrito? ¿Cómo sé que lleva 2 cis al final o una sola? A la computadora, si le pongo 2 cis o una sola, va a ser diferencia, porque un programa se detiene y considera que con 2 cis es diferente que con una sola i. ¿Cuál es el nombre correcto? Expertos te tienen que dar el nombre correcto, y eso, como lo mencionó Raúl, es el trabajo de muchísimos expertos que están, y además los científicos son iguales, nunca creen que ya acabaron. Entonces te dicen, no te puedo dar mi catálogo de autoridades porque todavía no está listo. Bueno, ¿en qué vas? Bueno, llevo como el 99.8%. Bueno, pues entonces préstame ese 99.8%. No, porque me puedo quemar si alguien me cacha un error, ¿no? Y es muy natural y es muy real, y esa psicología es muy común entre la academia. No teníamos datos del medio ambiente físico, datos electrónicos, había mapas en papel, pero no había cartografía electrónica con el clima, con el suelo, con la topografía. En 1992, México no tenía cartografía electrónica sobre el país, y no teníamos una teoría sobre cómo analizar, visualizar, interpolar ni extrapolar estos datos. Como vimos que los australianos funcionaban con datos que venían de las colecciones, tratamos de entender un poco cómo funcionaba eso, porque además las colecciones científicas del mundo tienen aproximadamente 3,000 millones de ejemplares, entonces ya es un montón de datos. Y miren, la esencia del asunto es la siguiente: en un ejemplar de colección, como son estos pajaritos, ahí está la etiqueta. Y la etiqueta tiene 2 cosas. Tiene un nombre, que es una hipótesis sobre dónde va ese ejemplar en una clasificación. La clasificación es un constructo teórico que hace un grupo de científicos, y el nombre está allí puesto. Y además hay una georreferencia que dice de dónde viene y también en qué fecha. Si yo tengo el nombre, puedo irme a buscar en la literatura poblacional, a ver qué datos hay sobre ecología de poblaciones de este pajarito, o puedo ver qué datos genéticos hay, o qué datos conductuales hay, o qué datos de lo que sea. El nombre es la entrada a toda la biblioteca de información sobre esta especie, y la georreferencia es la entrada a la estructura geográfica, que para México era muy importante, porque nos interesaba saber si algo estaba en el país o no, si estaba en el estado de Chihuahua o en el estado de Durango, si estaba en el municipio de tal o en el municipio de cual, si estaba en un bioma de tipo tropical o en un bioma de tipo templado, si estaba en un suelo o en el suelo de tal otro, o en una cuenca o en la otra cuenca. Esas son las perspectivas geográficas, y esta es la perspectiva a todo lo demás. Y la liga de esas 2 grandes mundos de información son los ejemplares, con no uno solo, porque uno solo pues no es muy interesante, pero cuando uno tiene ya cientos de miles o millones, entonces ya se puede hacer informática relacionando puntos de vista diferentes. ¿Qué punto de vista? El geográfico y todos los demás. Los australianos en 1992 ya estaban usando estos datos para contestar preguntas gubernamentales. Y entonces, cuando se construyó la CONAVIO en 92, inmediatamente había preguntas relacionadas con distribución de las especies. El gobierno federal quería identificar buenos sitios para la conservación, quería poder defender sus decisiones, porque ya para entonces la sociedad civil estaba medio activa y exigían, que es un poco los papeles que nosotros debemos de tener, y ha habido muchas preguntas al respecto, como sociedad civil debemos de exigir que las cosas hagan bien. Querían poder defender sus decisiones y necesitaban los datos de las distribuciones. Y para entonces, como dije ya, los australianos ya habían digitalizado grandes colecciones
ya habían desarrollado software para predecir distribuciones de especies y esto lo hacían en 2 agencias gubernamentales. Entonces, cuando regresamos de Australia, yo fui ahí, regresé pasmado, porque estos cuates hacían cosas muy interesantes, muy prácticas, con datos que existían. Y entonces pensamos que había que imitarlos. Ese es de todos los países que visitamos un montón de países para ver qué hacían, este es el que más nos impresionó. Pero había que compilar las bases de datos de ejemplares y obtener cartografía electrónica. En aquella época yo todavía no sabía nada de esto y pensaba, bueno, es que Australia es un país plano, que ha de ser muy fácil hacer su cartografía electrónica y hacer las predicciones, mientras que México es muy montañoso y yo creo que no va a funcionar, pero no sabíamos y había que hacer la prueba, ¿no? Resulta que es al revés, es más fácil modelar en México que en Australia, pero eso no lo sabíamos en ese momento. Entonces, ¿cómo se modelaban las distribuciones? Bueno, había un software que los australianos habían inventado que se llamaba GARP y que usa inteligencia artificial. Y lo tenía uno que correr en una supercomputadora, que no estaba en México, estaba en San Diego, y había que operarla por internet. Entonces, en 1994, nada era más cool que esta combinación de inteligencia artificial, supercomputadoras e internet. Apantallaba uno con gran facilidad a los tomadores de decisiones, que son los diputados. Y es en serio, ahí van otras anécdotas que no voy a comentar. Entonces, ¿qué se necesitaba? Bueno, primero necesita uno puntos de ocurrencias, que son estos que están aquí, ¿no? Estos vienen de las bases de datos que Raúl estuvo platicando. Actualmente hay cientos de millones, como aproximadamente 800 millones de todo el mundo disponibles públicamente. En los 90s no se pensaba que esto fuera posible. Había gente que escribía artículos diciendo esto no se puede hacer, es imposible pensar que se van a digitalizar tantos datos. Y además, una vez que se digitalicen, ¿cómo los vamos a accesar? Porque acuérdense que en los 90s, Internet, o sea, la web todavía no existía en 1990. La web se inventó en 1992 o 93, no recuerdo exactamente cuándo, pero por esas fechas. La web, había Internet, pero la web que ahora usamos todos nosotros, todos los días, todos los minutos, todos los de ustedes que están dándole a su teléfono en este momento, están usando esta tecnología que en aquella época no existía, pero había visionarios que ya la veían venir. En la CONAVIO había jóvenes que decían, es que por ahí va a ir. Y yo decía, ¿pero de qué me estás hablando? Y yo decía, web, internet, por ahí va a ir el asunto. Entonces, se crearon datos públicos. Vuelvo a repetir, la decisión de que fueran públicos o no se tomó después de un año de estar analizando y agonizando sobre si era ético o no era ético, sobre lo iban a malutilizar las gentes, los malos que hay, como por ejemplo los que trafican con especies. Bueno, actualmente, hoy por hoy, el dato es que la CONAVIO recibe aproximadamente 1 millón de visitas. Hay muchas formas de medirlo, yo les voy a dar una medida. 1 millón de visitas por internet al mes. Ese millón, en su inmensa mayoría, por 2 órdenes de magnitud, son instituciones mexicanas de educación superior u organizaciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales mexicanas. Los principales usuarios de la CONAVIO, por 2 órdenes de magnitud, son mexicanos. Entonces, yo creo que esa es la validación de la apuesta que hicimos de que había que ponerlo a disposición del público, de todos ustedes. ¿Cómo se crean estas bases de datos públicas y mundiales? Es una historia en la cual CONAVIO tuvo un papel protagónico, pero no voy a platicarles ese papel protagónico. Pero esto se hizo, esta que estoy hablando aquí es mundial. Y CONAVIO estuvo ahí al pie del cañón diciendo que esto tenía que ser público y organizado de tal y cual forma, y habíamos 2 países en las reuniones internacionales, los australianos y los mexicanos, que decíamos cómo se hacía y teníamos los ejemplos. Pero no voy a detenerme mucho en este detalle. Ahora ya hay chorros de datos, ya los mencionó Raúl. Esto es cuando me dio esta base de datos, tiene como 1 año, yo creo que ahorita ya está más grande, ¿verdad? Pero como sea, es una gran cantidad de datos. Esta que yo tengo aquí son como 10 gigabytes de información. ¿Cómo es que se obtuvieron todos estos datos? ¿Cómo es que pasamos de no tener nada a tener 10 gigabytes de datos? Es otro montón de historias que podría yo platicar con las anécdotas que ya mencioné hace rato, pero desafortunadamente no tengo tiempo. En segundo lugar, aparte de datos como estos de presencias, que son para modelar,
se necesitan lo que se llaman las capas electrónicas. Actualmente hay terabytes de capas electrónicas. Cuando la CONAVIO empezó no había datos electrónicos. ¿Cómo obtuvimos las primeras para México y cómo empezamos a tener la capacidad de usar datos satelitales? Es otra historia donde CONAVIO tuvo papel protagónico, con estos nombres por aquí abajo importantes. Pero actualmente uno ya puede bajar estas en un segundo, pum, pum. Se mete uno a WorldClean y le pone en R raster y ¡pum!, baja la capa completa para todo el mundo. ¿A qué resolución? A la que uno pida. Pero en aquella época no era así todavía. Y tercero, había que combinar esas dos cosas que mencioné con los algoritmos y los programas adecuados para poder hacer los análisis, ¿no? Entonces, al principio usábamos GARP, que nos lo regalaron los australianos, y ahí también tengo un par de anécdotas divertidas sobre cómo tuvimos que ir a sacar de la cárcel al australiano que vino a darnos esta información. Y no estoy inventando, es cierto. Y finalmente, y como aquí en CONAVIO, GARP fue hackeado y convertido en una versión nacional de este programa, y cómo lo empezamos a usar. Y pronto la CONAVIO ya estaba lista. Estábamos usando las bases de datos de Aves, 200,000 registros en aquella época. ¿Y por qué Aves? Por otras gentes que se dedicaron a eso y con otras historias, pero tampoco las voy a platicar. Y entonces, con todo esto, empezamos a hacer modelos. Aquí hay un paréntesis. Estos modelos que actualmente se llaman modelos de nicho y que ahora se consideran ciencia de frontera y que hay libros y hay miles de artículos científicos, en México se estaban haciendo desde estas fechas por estos pioneros y nos empezaron a salir resultados. A una resolución gruesa, que es lo que el gobierno federal necesitaba, salían muy buenos resultados. Por ejemplo, este pajarito que es una especie endémica y muy amenazada, pues aquí está el modelo que salió, ¿no? Y entonces podemos decir que el Supremo Gobierno estaba satisfecho con la CONAVIO. ¿Y cómo lo sé? Porque iban y les poníamos enfrente las pantallotas, esas grandototas, iban unos diputados y les decíamos, a ver, miren, vamos a enseñarles esto y lo otro, y las bases de datos y los puntos, un mapa gigantesco y con zooms y a colores, y se ponían felices y salían y nos aumentaban el presupuesto. Entonces, mejor prueba de que estaban satisfechos no hay. Sin embargo, para nosotros había problemas, porque acuérdense que esto lo hacíamos en GARP, ¿no? Con el Centro de Cómputo de San Diego. Cada cuarta o quinta predicción era una basura completa porque sobrepredecía. ¿Qué es sobrepredecir? Miren, aquí hay otro modelo de esta mariposita. Esto es una sobrepredicción y esto es otra sobrepredicción. Aquí está el modelo lógico de la distribución de esta mariposa. Se lo enseña uno a cualquier especialista en mariposas y va a decir si está bien aquí. Aquí quién sabe, porque nadie ha ido a ver. Pero acá eso no es cierto y esto tampoco es cierto. Esa es la sobrepredicción. Y salían todo el tiempo cuando hacían los modelos. Y era muy irritante que no tuviéramos que garpan con todo el rollo de la inteligencia artificial y el supercómputo y sobrepredecía, ¿no? Entonces, muchos investigadores de todo el mundo decidieron que había que buscar mejor software. Y aquí hay las siglas de softwares. Hay ahorita como 17 o 18 diferentes maneras de calcular esto que les acabo de decir. Pero esto es una solución técnica a un problema conceptual. El verdadero problema no es que GARP sobrepredecía. El verdadero problema es que es una sobrepredicción de qué. GARP lo que hace es que calcula unas cosas, porque uno le mete por un lado dato ocurrencias y por otro lado le mete capas de clima y por el otro lado sale un mapa bien bonito que apantalla a los diputados, pero ¿de qué es ese mapa? ¿Qué es exactamente lo que predecían GARP o BioClim o Domain? Y lo que todo el mundo pensaba es que producían áreas de distribución. ¿Pero qué es un área de distribución? Y esa es una pregunta interesante porque no había mucha claridad sobre qué realmente significa. Entonces se va uno a la literatura y lo que encuentra en la literatura es esto. Las áreas geográficas de distribución son sombras chinescas producidas sobre la pantalla terrestre y para conocerlas hay que medir, pesar y estudiar fantasmas. O sea, no ayuda demasiado esa. Mientras tanto, por supuesto, el gobierno seguía haciendo preguntas urgentes, ¿no?
Por ejemplo, había que permitir la introducción de polinizadores como Bombus terrestris. Esta es una especie que quería introducir una compañía para polinizar jitomates. Es una especie que viene del Oriente Medio, que se sabe perfectamente bien que es una especie invasora, agresiva, que excluye a otras abejas, y además en México hay como 15 o 20 especies de bombus. Entonces, ¿para qué teníamos que introducir Bombus terrestris, no? O esta otra, que es una especie milagrosa. Siempre llega gente con esta especie va a resolver el problema nacional, ¿no? Esta es una especie como de alcachofa, que produce unas fibras comercialmente muy buenas y que es tremendamente invasora y que es una maleza que una vez que se escapa no hay quien la quite de donde se mete y que... Entonces el gobierno preguntaba si había que dar permisos o no. O otras cosas, esta Cactoblastis cactorum, que es esta que está acá. Esta se come todas las especies de nopales que se le han puesto así como oferta a ver si se la come, todas las que le ofrece uno se las come y se las acaba. Es la especie que se utilizó para controlar los nopales en Australia y fue un éxito rotundo. Viene de aquí. Entonces, si nosotros hacíamos el modelo, nos salía la sobrepredicción, pero como que aquí se ve que lo que importa es es la parte útil, porque si está aquí y vemos que aquí salió rojo, capaz que quiere decir que si la lleváramos acá, ahí se va a dar muy bien. Entonces la parte sobre era la parte útil y cuando nos cayó ese 20, pues es el momento de gritar eureka, ¿no? Capaz que no estábamos modelando áreas de distribución, capaz que estábamos modelando nichos. Y esta idea resultó tan sorprendente que literalmente cuando se nos ocurrió, y me acuerdo del sitio físico donde yo estaba parado, es que no estamos modelando áreas, estamos modelando nichos. ¿Pero qué es un nicho? La mayor parte de los ecólogos están de acuerdo que un nicho es un concepto central de la ecología, aunque no sabemos exactamente lo que significa. ¿No? Estamos en la misma. Entonces necesitamos entender bien qué es una distribución y qué es un nicho y cómo se relacionan. Pero como que sin darle en la torre a algo que ya sabíamos que funcionaba, porque los algoritmos y los datos ya hacían predicciones que sí funcionaban. Sabíamos que funcionaban porque en la UNAM había habido algunas personas que se habían ido a hacer tesis de maestría para ver si las predicciones que hacíamos con los modelos funcionaban o no. Y los resultados de las tesis era que funcionaban bastante bien. Entonces no queríamos espantar a los funcionarios, a los diputados y a los senadores diciéndoles que no entendíamos nada de lo que estábamos haciendo. O sea, metíamos datos y salían mapas que a ellos les convenían, pero yo tenía muchas dudas sobre qué diablos era lo que estábamos haciendo. Y además tampoco quería yo espantar a estos, ¿no? Ya vimos que los nichos nadie sabe qué son, que las distribuciones son fantasmas y que al gobierno todo le urge. Entonces... Lo que había que hacer era trabajar a la teoría, ¿no? Pero para eso me tuve que salir del gobierno, porque trabajar en el gobierno para mí tiene efectos muy perjudiciales en el pensamiento abstracto por la urgencia, ¿no? Porque está uno todo el tiempo resolviendo el bomberazo y órale, ya, mañana y otra, y porque tienes que convencer a Hacienda que te dé el presupuesto y tienes que escribir el reporte. Y no hay tiempo como para sentarse y pensar con calma. Entonces ahora sí ya amárrense porque ya voy a empezarles a platicar lo que hago ahora. Mucho de la teoría que se desarrolló cuando ya me salí está basado en esta idea que se llama la dualidad de Hutchinson. Aquí está el mundo geográfico y aquí están mundos abstractos hechos en dimensiones ambientales. Entonces yo puedo subdividir cualquier mapa en una retícula de la resolución que yo quiera. Aquí está hecho a una resolución de medio grado, pero en realidad para este otro mapa que está acá, en cada uno de los medios grados voy y con esas capas que les mostré electrónicas calculo. En este caso está la temperatura máxima y la temperatura mínima y cuánto llueve, ¿no? Entonces cada punto que hay aquí es un punto de acá. Nada más que, como les digo, aquí está medio grado para que se vea. En realidad, en este particular ejemplo, estaba a una décima de grado. Y entonces hay como aproximadamente 4,000 puntos acá que corresponden uno a uno a localidades en la geografía. Esta idea de que me puedo mover entre geografía y clima se llama la dualidad de Hutchinson. Es un nombre que no le puse yo, alguien se lo puso, ¿no? O sea, aquí hay un ejemplo. Aquí está Tayasu Pekari.
Y estos son datos que vienen del SNP, de donde, y probablemente de GBIF, porque hay aquí también centroamericanos. Entonces, para cada punto de acá, yo veo un punto aquí, está en 3 dimensiones, temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación. Y ven ustedes, los puntos rojos son la distribución de esta especie en el espacio de clima, y aquí está la distribución de la especie en el espacio geográfico. Y no sé si alcancen a ver un como huevito que hay allí. Ese es el modelo de nicho. Ese es el modelo abstracto de la distribución del bicho ¿no? Eso está estático. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Actualmente esto se hace facilísimamente, y si ustedes saben usar R, lo hacen en 5 minutos. En 5 minutos bajan los datos de la especie que quieran, del SNP o del GBIF, en otros 5 minutos bajan los datos climáticos que quieran, y en otro minuto hacen el modelo. No cuesta ningún trabajo. Además, los puedo hacer en batch mode, o sea, puedo poner una lista de 800 especies y dejo corriendo el programa y me va a hacer todos los modelos. Pero ¿cómo lo hago dinámico? Eso es mucho más interesante. Hay 3 formas que yo he encontrado. Una es mediante forzamiento climático, que ahorita se las voy a enseñar, otra usando autómatas celulares y otra usando ecología de poblaciones básica, que también se las voy a enseñar ahora. Ahí está el clima, cambiando en 2 variables nada más, temperatura promedio y precipitación, hacia el pasado. Aquí está el tiempo yéndose para atrás, se va a ir hasta 130,000 años y luego vuelve a empezar. Aquí está en la época de la glaciación, está más bien frío, y cuando se hace el interglacial se mueve para acá, vuelve a estar calientito, y etcétera, ¿no? Y luego se hace otra vez la glaciación. Esto viene de datos de los modelos generales de circulación. Ustedes están viendo cambiar los puntos de posición en el espacio ambiental, pero en el espacio geográfico no cambia. Cada punto tiene sus coordenadas geográficas, corresponde a una localidad. ¿Okay? Entonces, si ahora yo a esto le monto el modelito de nicho, lo único que tengo que ver es qué puntos caen dentro para saber qué áreas son favorables para esta especie, o para esta especie en 3 dimensiones, ¿no? Y cuando cambie el clima, entran más puntos acá y entonces se cambia el área de distribución de la especie, ¿no? O acá. Y esto lo puede uno hacer lo que se llaman stacks. Hubo todo un debate, todavía existe el debate sobre si se valía o no hacer stacks. Si se vale, y si lo sabe uno hacer, puede uno agarrar las áreas de distribución independientes de muchas especies y encimarlas. Todo esto depende de una serie de puntos técnicos que no me voy a meter. Y con eso se construyen unas cosas que se llaman matrices de presencias y ausencias, y entonces las puede uno forzar climáticamente, que es esta ecuación que se ve acá, y entonces se ven estas cosas bien padres. Aquí yo ya encimé todos los mamíferos de Norteamérica, y otra vez la misma historia, estoy viendo cómo cambia ahora el número de especies promedio, o cuántas especies se comparten en promedio entre las diferentes regiones conforme el clima cambia. O sea, lo que estoy viendo es cómo está cambiando la biodiversidad como función del clima. Y también se puede hacer con el método de ecología de poblaciones, que requiere de otros datos. Miren, las curvas de nivel que ven aquí son el modelo de nicho estático. Y aquí está una simulación que programó Luis Osorio, que está ahí sentado, que le costó un buen trabajo porque es bien difícil hacer esto, bien difícil. Y aquí se ve como esta cosa, que es una plaga tremenda de los aguacates y que ya se introdujo a los Estados Unidos de China, está aquí. Y vean cómo está modelándose, cómo es que se va a ir dispersando. Y aquí son las zonas aguacateras de México. Esta es una predicción de lo que le va a pasar a nuestros aguacates, a menos que hagamos X o Y cosas. Esta es muy difícil. Es muy difícil porque se necesitan datos demográficos. Acuérdense que empecé yo diciendo los datos de presencias y ausencias, y que chance y hubiera otros, que es lo que mencionó Raúl al final de su presentación, que ahora la economía se tiene que mover hacia tener más datos de otro tipo. Son los datos demográficos. ¿Qué quiero decir con datos demográficos? Bueno, el bichito ¿cuántos huevos ponen en promedio? ¿Y a qué velocidad se mueren esos huevecitos? ¿Qué come? ¿Qué tanto se va qué tanto hay umbrales? Porque uno solo no inicia una población, 2 solos no inician una población, tal vez necesite 100 o 200 o 300. Bueno, eso se llama un efecto Ali. ¿De qué tamaño es el umbral? ¿Cuántos se mueven? ¿Vuelan o no vuelan? Si vuelan, ¿vuelan cuántos metros? ¿Cientos de metros? ¿Kilómetros? ¿Miles de kilómetros? Todos esos datos no los tenemos, hay que buscarlos u obtenerlos de nuevo.
qué madera comen, a qué velocidad se la comen, todo eso. Y además, quién se los come, se enferman o no se enferman, tienen depredadores, tienen competidores. Entonces son datos que no tenemos, que hay que sacarlos específicamente para esa especie. Además, numéricamente, resolver estas ecuaciones que están aquí atrás es una verdadera pesadilla. Estamos trabajando sobre esto. Luis Osorio, Manuel Falconi, Andrés Lira. Aquí la pregunta es si la CONABIO irá a tener un papel protagónico o no, porque lo ha tenido en muchas otras cosas. Me encantaría que también aquí lo tuviera. ¿Qué significa todo lo anterior que les acabo de decir? Miren, México, o sea, unos mexicanos con nombres y apellidos, se plantearon que había que contar con grandes cantidades de datos sobre biodiversidad bien organizadas, accesibles públicamente para conservarla y usarla. No podíamos contemplar un país megadiverso en donde no teníamos la información necesaria para tomar decisiones con un poquito de inteligencia. De aquí se empezaron a responder preguntas prácticas de un cierto usuario que era básicamente el gobierno federal. El gobierno federal estaba satisfecho porque le dábamos mapas y le decíamos, ¿sabes qué? Aquí no hagas una presa o aquí no hay bronca si haces la presa. Pero al gobierno no le importa la teoría, pero a los académicos sí nos importa la teoría. Y lo que les acabo de presentar es como preguntas prácticas de un usuario de gobierno, en mi caso particular, condujeron, me dieron la entrada, me plantearon un problema y por ahí me fui y ahora me dedico a hacer teoría sobre esa cosa. Fue al revés de lo que normalmente querría uno hacer, que es que yo publico el paper y el gobierno dice, ay, tu paper está padre, ahora voy a cambiar la legislación. Aquí más bien fue como al revés. Los usuarios científicamente ingenuos normalmente pensamos que es de la otra manera. Ya en las conclusiones. La información acumulada por siglos y actualmente que se acumula aceleradamente, ¿por qué? Porque ahora hay más tecnología y además hay ciencia ciudadana que antes no había, se puede organizar, se puede hacer pública. Todos los datos de la CONABIO los puede uno bajar todos si uno quiere. Si uno tiene tiempo, se lleva un rato y además tiene que saber uno usar herramientas computacionales un poco más avanzaditas, pero sí se puede, porque es muchísima. Los datos satelitales también están disponibles, nomás que son terabytes, no gigabytes. Y se puede desarrollar bioinformática en serio. ¿Qué hizo falta para hacer todo esto en 25 años? Bueno, tiempo y paciencia, porque al principio nos equivocamos un montón de veces. Muchas veces nos equivocamos, nos salían malas cosas, pero al mero principio de la CONABIO no había mucha presión y teníamos el lujo de equivocarnos y de tratar de hacer las cosas bien otra vez. Necesitamos respeto para platicar con gente muy distinta a lo que somos los académicos, diputados, empresarios, activistas. Para mí fue una gran enseñanza haber trabajado en el gobierno porque me abrió la perspectiva académica que siempre es bastante estrecha. Las diferentes personas tienen prioridades diferentes, les importan diferentes cosas y que pueden ser perfectamente válidas. Y entonces esta labor de platicar fue muy importante. Esta yo querría enfatizarla. Teníamos y lo desarrollamos un compromiso por ponerlo en términos vulgares, la neta. No lo que conviene una causa, sino lo que dicen los datos y el mejor análisis con el que contamos, aunque resulte que no coincide con lo que mi causa me gustaría que hubiera salido. Es muy difícil hacer esto, requiere mucha disciplina y lo vimos, por ejemplo, con todas las broncas que nos aventamos a raíz de los transgénicos o todas las broncas que nos aventamos a raíz del conocimiento tradicional. Y otra vez, son otras historias muy interesantes, muy divertidas, que darían para pláticas completas. Y aquí participaron algunas personas que están presentes, sentadas en esta audiencia. Esta es una institución de gobierno que cumple ya 25 años y que fue concebida por la imaginación de un científico y 2 de sus alumnos. Y fue construida sobre la base literalmente de siglos de trabajo que había en nuestro país, por gente joven, casi todos, yo soy una excepción, ya estaba medio ruco, muy idealistas, que creían que se podía hacer algo bueno en el país, en México, en el gobierno, gente muy competente, con una gran capacidad técnica, tecnológica y científica, con un gran compromiso. Es el producto, pues, de esto, ¿no?